Equipo 2 y vamos a empezar con el tema de esquema de comunicación, lenguaje no verbal. Yo me llamo Cecilia Pérez y este es el tema 1.1. El proceso de la comunicación se lleva a cabo en Grecia, el cual tiene 3 componentes, los cuales serían el orador, que es la persona la cual es la que está hablando, el mensaje, que es lo que se da a comunicar, y el receptor, que es la persona quien lo recibe. En este caso tenemos 2 esquemas de comunicación, el oral y el escrito. En el cual el oral tenemos al emisor, el cual es la persona que habla, se da un mensaje que se puede escuchar y el receptor es quien escucha. Para esto, el receptor es el que puede dar una respuesta inmediata a lo que el emisor le ha dicho. Y en la comunicación escrita está el emisor, que es el que escribe el mensaje, y este mensaje llega al receptor, quien es la persona que lee dicho mensaje. En este caso de esquema de comunicación, la respuesta tiende a no ser inmediata, porque la persona tarda en leer el mensaje o tarda en pensar la respuesta que quiere dar, entonces la comunicación no es tan rápida como con la oral. La comunicación no verbal se trata sobre gestos, miradas, movimientos, actitudes, las cuales pueden reflejar lo que una persona siente o quiere expresar realmente. Muchas de las ocasiones los gestos pueden decir demasiado sobre lo que realmente está sintiendo esa persona en ese momento. Quizás uno pueda hablar y sonar aquí muy alegre, pero en realidad tu mirada o tu forma de comportarte dicen que no es así, o sea, que estás realmente triste o te la estás pasando mal. Por ejemplo, un ejemplo podría ser que cuando estás feliz, haces ademanes de felicidad, de que mueves las manos, estás muy sonriente y todo eso. Mi nombre es María del Rosario Oviedo Gómez y el día de hoy el tema que abordaré es el 1.2, comunicación oral y escrita. La comunicación oral y escrita son 2 formas fundamentales de transmitir mensajes. La comunicación oral se refiere a transmisión de palabras habladas como en conversaciones, reuniones y entrevistas, teniendo como ventaja la inmediatez y la interacción. Desventajas como la falta de registro y la dificultad para recordar. Por otro lado, la escrita a través de correos electrónicos, mensajes de texto, etc. Proporciona permanencia y documentación, pero puede ser demorada y con una interpretación errónea. Ambas formas son esenciales para una comunicación efectiva y su elección depende del propósito del mensaje. Buenos días. Unidad 2. La estructura de un texto. El párrafo. El párrafo es la unidad básica de un texto escrito. Es un grupo de oraciones relacionadas que desarrolla una idea central. Definición de párrafo. Unidad de ideas. Un párrafo es una unidad de pensamientos que presenta una idea completa. Estructura coherente. Las oraciones dentro de un párrafo están conectadas y fluyen de manera lógica. Tema central. Cada párrafo tiene un tema principal que se desarrolla a través de las oraciones. Estructura y elementos del párrafo. Buenos días. Unidad 2. La estructura de un texto. El párrafo. El párrafo es la unidad básica de un texto escrito. Es un grupo de oraciones relacionadas que desarrolla una idea central. Definición de párrafo. Unidad de ideas. Un párrafo es una unidad de pensamientos que presenta una idea completa. Estructura coherente.
Las oraciones dentro de un párrafo están conectadas y fluyen de manera lógica. Tema central. Cada párrafo tiene un tema principal que se desarrolla a través de las oraciones. Elementos del párrafo. Oraciones. Las oraciones son las unidades básicas del párrafo. Cada oración aporta información específica que se relaciona en el tema. Frases de transición. Las frases de transición conectan las oraciones y ayudan a que el párrafo fluya de manera lógica. Puntuación. La puntuación separa las oraciones y ayuda al lector a comprender la estructura y el ritmo del párrafo. Estructura y función del párrafo. Oración trópica. La oración trópica presenta el tema principal del párrafo. Oraciones de apoyo. Las oraciones de apoyo proporcionan evidencias, ejemplos y detalles que amplían la oración tópica. Oración de cierre. La oración de cierre resume o finaliza el párrafo proporcionando una transición al siguiente. Conclusión. La estructura de un texto es clave para comunicar ideas de manera clara y efectiva. Se organiza en tres partes principales: la introducción, que presenta un tema; el cuerpo, que desarrolla los puntos claves; y la conclusión, que resume los tratos. Esta organización ayuda al lector a seguir el hilo de las ideas y facilita comprensión del mensaje. Gracias. Buenos días, mi nombre es Julio César Pedraza Montes y hoy voy a explicar el tema 2.2, que sería los tipos de texto, los tipos de párrafo dentro del texto, perdón, y bueno, comencemos. Párrafo de introducción. Este tipo de párrafo tiene como objetivo presentar al tema al lector. Puede comenzar narrando hechos concretos con una cita textual, una pregunta o un ejemplo. También puede incluir una analogía o comparación para captar la atención del lector y exponer los puntos que se van a desarrollar a lo largo del texto. Vamos con el segundo, que sería párrafo de desarrollo. Aquí es donde se profundiza en el tema presentado. Se describe una situación y sus causas, comparando ideas, personas o situaciones, o mostrando semejanzas y diferencias. También puede describir lugares o secuencias de acciones. Este párrafo sostiene la mayor parte del contenido y los argumentos del texto. Y por último, que sería el párrafo de conclusión. Como su nombre lo indica, el párrafo de conclusión retoma lo expuesto y concluye el tema. Suele finalizar con una reflexión, una pregunta o una comparación que invite al lector a pensar o tomar una posición. A veces se apoya en una cita textual que refuerza el mensaje principal. Y bueno, pues para finalizar, ahora sí con el video voy a dar un ejemplo de los tres tipos de párrafo y ahora sí. Por ejemplo, los de introducción suelen narrar hechos concretos o experiencias. Iniciar con una frase, un verso o una cita textual. Utilizar una analogía o comparación también. De desarrollo, suelen presentar semejanzas y diferencias entre situaciones, personas, ideas, objetos, etc. Secuencia de acciones también, una situación y sus causas. La descripción de lugares, personas o situaciones. Y de conclusión, suelen finalizar con una interrogante, anécdota o reflexión para que el lector retome sus propios juicios. Apoyarse con una cita textual relacionada con el tema. Y por último, concluir con una comparación que refuerce el asunto tratado. Y eso es todo. Eso es todo por hoy y nos vemos. El tema de tipos de texto, que son literarios, no literarios y personales. Los textos se dividen en no literarios y personales. Y no literarios tienen una función informativa o persuasiva y se clasifican en informativos,
que transmiten una información clara como artículos o informes, instructivos que proporcionan directrices como manuales o recetas, persuasivos que buscan influir en la opinión como anuncios o discursos. Y los personales reflejan la voz y experiencias del autor, que incluyen cartas comunicacionales, formales o informales, diarios de registros personales de pensamientos y emociones, ensayos personales, reflexiones sobre un tema, combinado con opiniones y vivencias. Entender estos tipos de texto nos ayuda a comunicarnos de manera más efectiva según nuestras necesidades. Ya sería todo. Gracias.